con el otro que está mejor. La acreditación. Es un hombre. Con una misión de legisladores. Sí. También. Y unas patatas a la verdad. Para todos nosotros es un gusto recibirlos el día de hoy, miembros de la Diputación Foral de Vizcaya, para las entidades. Nosotros hemos tenido también en algún momento de escala pequeña, mediana, por supuesto a los emprendedores, pública de apoyo a micros. Sin duda, el eje de actuación prioritario era el apoyo a la cultura emprendedora y al emprendimiento a través de la... Además, con un reto crecientemente, especialmente los planes, iniciativas a favor de la cultura emprendedora. Son relevantes especialmente los que estamos desarrollando con empresas de Vizcaya. Yo le pediría a la licenciada Diana El Automotive Intelligence Center. Entonces, nos cerciora en que deberíamos favorecer esos lugares. Dicho Carlos Sánchez respecto a la importancia, los cuales todo un piso va a ser alojar precisamente a empresas para que tengan este tipo de colaboraciones y la ganancia para las ¿Cómo estás? Bien. Por favor. Estamos muy agradecidos de haber recibido la visita de los diputados. Me acaban de comentar qué quiere decir foral, ya entendí. Y creemos que fue una reunión muy fructífera. Se tocaron varios puntos en términos de la posibilidad de intercambiar en algunas áreas de cooperación, que empresas del País Vasco vengan a México y empresas mexicanas puedan establecerse en el País Vasco. Les comentaba sobre todo que la actividad industrial en México se podría beneficiar mucho del poderío industrial que tiene el País Vasco. Y en general, las empresas que vienen acompañando a esta misión, yo creo que se van a ver muy interesadas en tratar de establecerse en México. El sector automotriz en lo particular ha tomado una gran relevancia en nuestro país. Tenemos ahorita una gran actividad de inversión de todas las grandes armadoras que requieren precisamente de apoyo de empresas de autopartes que les suministren. Creemos que México, como lo dijo ahorita hace unos días un comentarista del New York Times o en el Wall Street Journal, ya no recuerdo exactamente cuál de los dos periódicos americanos, México se está convirtiendo en la nueva China. Entonces todos los ojos del mundo están volteando hacia México y estamos atrayendo inversión muy importante. A nosotros nos congratula que sean hermanos del País Vasco, porque así los consideramos, los que pudieran venir en su momento a fortalecer las ya amplias relaciones que tenemos con ellos. El Instituto Nacional del Emprendedor es una iniciativa del presidente Enrique Peña, que desde campaña ofreció construir una institución pública enfocada al apoyo del emprendimiento en México. Partiendo de esta base, nosotros en todo el diseño de esta política estuvimos en contacto con todos los integrantes del ecosistema emprendedor y de ahí siempre salía a relucir lo que se está haciendo en Vizcaya respecto a este tema. Entonces, de entrada había una posibilidad de compartir estas experiencias y lo más importante para nosotros, abrir un espacio de colaboración futura que nos permita compartir experiencias que tiene Vizcaya con nosotros, con este Instituto Nacional del Emprendedor, que recientemente se creó hace apenas 2 meses y donde tenemos, por supuesto, mucho por hacer. Entonces, eso fue, digamos, el germen inicial que para nosotros fue de gran interés de poder tener esta reunión, firmar esta carta de intención que, como decía, abre un espacio de colaboración con Vizcaya
que para nosotros pues, nos tiene muy estimulados. Un poco hablando por partes, un elemento fundamental para que los emprendimientos, especialmente los que tienen un contenido fuerte de innovación, puedan prosperar es la existencia de una industria de capital semilla, industria de capital venture capital y capital emprendedor. En México tenemos mucho por hacer. Este es uno de los temas que han permitido, pues en Vizcaya, que los emprendimientos tengan un canal de salida, obteniendo el financiamiento a través de la parte capital, que permita que una buena idea basada en innovación pueda constituirse en un startup. Entonces, ese es un tema en el cual nos interesa muchísimo pues, compartir lo que se ha hecho con Vizcaya, lo que nosotros pensamos hacer, porque nuestro propósito que tenemos como encomienda del secretario de Economía es precisamente desarrollar esta industria del capital. Un segundo elemento tiene que ver con las empresas que ya propiamente están en marcha y que en un momento determinado requieren ciertas metodologías que les permitan consolidar su crecimiento, por una parte, pensando siempre en el mercado interno, o bien que viendo hacia el exterior quieran tener mecanismos de internacionalización. Aquí se abre un espacio de colaboración. El gobierno mexicano ha tenido una estrategia exitosa de aceleradoras en distintas partes o distintas ciudades relevantes. Tenemos una, por ejemplo, en Madrid, y una de las posibilidades que existen en el futuro inmediato es llevar a cabo una iniciativa de esta naturaleza en Vizcaya. Hoy se puso en la mesa, nosotros lo vemos con mucho interés y vamos a dar los pasos para que así suceda. Aquí también hay un espacio de colaboración natural que es compartir estas metodologías que han dado resultado en Vizcaya, que nos han dado resultado a nosotros y de donde seguramente habrá puntos de beneficio para ambos países. Gaur azken egonguna izan da, baina egun oso probetxosua eta oso importantea guretzat. Ministerioarekin egon gara, ekonomiako ministerioarekin, eta berarekin sinatu egin duguna izan da hitzarmen estrategiko bat ekintzailetzari bultzada berria emoteko, bai Mexikon eta bai Bizkaian. Mexikoko gobernuak Instituto Nacional del Emprendimiento delakoa bultzatu nahi du, legegintzaldi berri honetan, Peña Nieto presidenteak bultzatu egin nahi du, eta horretarako gure laguntza eta aholkua ere eskatu dute. Gaur goizean hitzarmena sinatu dugu horretarako, baina baita ere aukera izan dugu beste gauza batzuetaz hitz egiteko. Besteak beste, hemen Mexikon gero eta inbertsio gehiago erakartzen ari dira, automozioaren sektorean, aeronautikaren sektorean, energiaren sektorean. Sektore horiek guretzako oso importanteak dira, gure indarguneak direlako gure sare ekonomikoan, eta hori horrela izanik aukera izan dugu beste aukera eta ekimen batzuk ere martxan jartzeko. Beste gauza batzuk ere sartzen dira. Adibidez, eta hortaz ere hitz egin dugu, gure enpresa handien hornitzaileak garatzeko aukerak Mexikon. Hori aprobetxatu behar dugu eta hortaz ere hitz egin dugu eta hori hitzarmenean ere agertzen da. Edo gure AIC proiektu estrategikoa. Automozioko sektoreak duen indarra eta garrantzia hemen AIC-ren eredua behar du nolabait bultzada eta salto handia ere emoteko Mexikon. Eta guk daukagun ezagutza eta guk daukagun eredua aztertu, ezagutu eta elkarlanean egin nahi dute gurekin horretarako. Hori importantea da eta hortaz hitz egin dugu ekonomiako ministerioarekin. Sí, hoy ha sido un día muy importante, ha sido el último día y ha sido importante porque hemos estado en el Ministerio de Economía del Gobierno de México y hemos tenido la oportunidad de firmar un acuerdo con el Instituto Nacional del Emprendedor a favor de las políticas de cooperación en el ámbito del emprendizaje entre Vizcaya y México. Pero no solo por eso, sino porque dentro de ese acuerdo se engloban cuestiones muy relevantes para las empresas de Vizcaya. Por ejemplo, el apoyo al desarrollo de proveedores que puedan acudir al mercado mexicano. Existe una gran oportunidad de que la pequeña y la mediana empresa de Vizcaya acuda como proveedora de otras empresas vascas ya instaladas aquí. Y yo creo que ese es un elemento que vamos a potenciar importantemente. También hemos tenido la oportunidad de hablar sobre AIC. AIC es un proyecto que causa muchísimo interés en el ámbito internacional
Y aquí también porque México tiene una industria automovilística muy importante, es uno de los grandes sectores productivos del país. Se están instalando en México 12 fabricantes, se van a instalar 3 nuevos fabricantes, entre ellos Audi, y eso es síntoma del dinamismo de esta economía, y para ellos el proyecto AIC es un proyecto de mucho interés porque permite dar saltos cualitativos desde el punto de vista de la innovación en el sector de automoción. De todo eso hemos podido hablar con el Gobierno de México, y este conjunto de compromisos son los que se circunscriben al acuerdo que hemos firmado entre el Gobierno de México, la Secretaría de Economía, que es el Ministerio de Economía, y el Gobierno de Vizcaya, la Diputación Foral de Vizcaya. Misioak bi helburu nagusi zituen, batetik harreman komertzialak indartzea, sendotzea, eta batzuetan irekitzea gure enpresa txiki eta ertainentzeko. Bigarren helburua zen erakundetze harreman hori ere sendotzea. Nik uste dut biak lortu ditugula. Lortu ditugu gobernu ezberdinekin sinatu ditugulako hitzarmen importanteak, bai Querétaroko estaduarekin, bai Mexikoko estaduarekin, eta baita Mexikoko ministeritza batekin, ekonomiako ministeritza batekin. Hori oso importantea da guretzat. Baina ez hori bakarrik, enpresek ere izan dutelako aukera harreman komertzialak sendotzeko eta indartzeko. Eta horren adibiderik onena da izan dituzten topaketak. Nik uste dut 500 gorako bilerak egon direla euskal enpresen, Bizkaiko enpresen eta Mexikoko enpresen artean. Horrek esan nahi du, aktibidade oso intensoa, oso importantea izan dutela astean zehar, sektore ezberdinekin, enpresa ezberdinekin, eta hori importantea da gure harreman komertzialak sendotzeko. Nik uste dut helburu biak lortu eta bete egin ditugula, eta horregatik oso pozik bueltatzen gara Bizkaira. Bueno, estamos muy satisfechos por cómo ha ido la misión. Ha sido una semana muy intensa. Hemos tenido la oportunidad de firmar 3 acuerdos importantes, 3 memorándums de entendimiento con el Estado de Querétaro, con el Estado de México y con el Gobierno federal, con el Ministerio de Economía. En los 3 acuerdos hablamos de cuestiones concretas relacionadas con la inversión, con la transferencia tecnológica, con la inversión industrial, también con aspectos relacionados con el turismo. Bueno, esto al final es síntoma de que hay muchísima complementariedad entre México y Vizcaya y Euskadi en general, que tenemos complementariedad en sectores como el de la automoción, la energía, la aeronáutica, el turismo. Esas sinergias las tenemos que aprovechar entre ambos. Yo creo que vamos a ser capaces de desarrollar proyectos que permiten una mayor internacionalización de la empresa vizcaína, sobre todo la pequeña y la mediana empresa. Eso por un lado. Desde el punto de vista empresarial, las empresas están muy satisfechas por la acogida que están teniendo. Han tenido una semana muy intensa de trabajo, más de 500 encuentros dentro de las agendas de cada una de las empresas, y eso significa que hemos abierto oportunidades de negocio, hemos abierto oportunidades comerciales, que era un poco el objetivo fundamental de la misión. Relaciones comerciales por un lado, relaciones institucionales por otro. Nos vamos muy satisfechos porque hemos cumplido el compromiso y el objetivo con el que veníamos a México.